Entre los objetos más inquietantes del mundo hay uno cuya presencia parece desafiar cualquier explicación lógica. Una muñeca de trapo que ha sembrado terror durante más de medio siglo. Lo que alguna vez fue un regalo inocente se convirtió en el epicentro de sucesos indescifrables. Desde movimientos inexplicables hasta tragedias posteriores a su contacto, su nombre se pronuncia con cautela. Esta es la historia de Annabelle, la muñeca que inspira terror. Bienvenidos a Ciudad de Sombras. En 1970, una joven enfermera de 28 años recibió como regalo de cumpleaños una muñeca Raggedy Ann, un objeto aparentemente inofensivo, de tela, con cabello rojo de estambre y un rostro pintado de manera simple. Lo que comenzó como un gesto de afecto terminó por desencadenar una serie de eventos extraños que hasta hoy alimentan uno de los casos paranormales más conocidos del siglo XX. La joven llamada Donna vivía en un pequeño apartamento en Hartford, Connecticut, junto a su compañera de cuarto, Angie. Ambas llevaban una vida tranquila hasta que comenzaron a notar que la muñeca, ubicada generalmente sobre la cama de Donna, cambiaba de posición sin que nadie la moviera. Al inicio los cambios de la muñeca eran sutiles, casi imperceptibles. Donna podía dejarla sentada en la cama con las manos sobre el regazo y horas después encontrarla con los brazos abiertos o con las piernas cruzadas. A veces parecía haberse girado levemente, como si hubiera seguido con la mirada a quien entraba a la habitación. La primera reacción fue atribuirlo a un simple descuido, quizás a que Angie, al ordenar, moviera la muñeca sin pensarlo. Pero conforme los incidentes se multiplicaron, aquella explicación dejó de ser convincente. Con el paso de las semanas, el fenómeno se intensificó. La muñeca comenzó a aparecer en diferentes lugares del apartamento, incluso en habitaciones donde la puerta permanecía cerrada y con seguro. Una vez, Donna la encontró arrodillada en un rincón, con el rostro apuntando hacia la pared. En otra ocasión la halló recostada sobre el sofá, con las manos apoyadas en el respaldo, como si intentara incorporarse. Lo inquietante no era solo el cambio de posición, sino la sensación persistente de que en cada hallazgo la muñeca transmitía una intención, como si quisiera comunicar algo que escapaba a cualquier lógica. El desconcierto creció cuando comenzaron a hallar pequeñas notas escritas en papel pergamino, con mensajes como "ayúdanos" o "ayuda a Lou", escritas con una caligrafía temblorosa e infantil. Lou, un amigo cercano de las jóvenes, comenzó a tener sueños perturbadores en los que la muñeca lo observaba desde el pie de la cama, inmóvil, pero transmitiendo una hostilidad indescriptible. En uno de esos sueños, la figura de trapo ascendía lentamente por su cuerpo hasta colocarse sobre su pecho y presionarlo con una fuerza imposible para un objeto sin vida. Lou sentía que no podía respirar, que algo invisible intentaba estrangularlo. Despertó de golpe, empapado en sudor, para descubrir que la sensación de presión en el pecho seguía ahí, acompañada de una presencia opresiva en la habitación, como si alguien más estuviera de pie en la oscuridad, observándolo. En otra ocasión, mientras estaba despierto y en plena conversación con Angie, escuchó ruidos extraños provenientes del dormitorio de Donna. Al entrar para investigar, vio la muñeca tirada en un rincón, pero algo en el aire le indicó que no estaba solo. Se agachó para examinarla y sin previo aviso sintió un dolor agudo y repentino en el pecho. Al mirarse descubrió varias marcas de arañazos profundos, como hechos por garras que ardían intensamente y sangraban. Aquellas heridas desaparecieron misteriosamente a las pocas horas sin dejar cicatrices, pero el terror de Lou no se desvaneció. Desde entonces evitó permanecer a solas con la muñeca. Asustadas, Donna y Angie buscaron ayuda espiritual. Contactaron a una medium. La medium que visitó el apartamento llegó una tarde de otoño portando un maletín de cuero con velas, incienso y un pequeño crucifijo. Después de realizar una breve oración, comenzó lo que describió como una lectura espiritual del lugar.
Según su relato, percibió una energía infantil que parecía provenir directamente de la muñeca. Con voz pausada afirmó que se trataba del espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins. Dijo que décadas atrás la niña había vivido en una casa que se encontraba justo donde ahora estaba el complejo de apartamentos y que perdió la vida trágicamente en circunstancias poco claras. Algunos hablaban de un accidente, otros de un abandono. La medium aseguró que el espíritu perdido y asustado había encontrado refugio en la muñeca cuando Donna la llevó a casa. Durante la sesión, la medium transmitió que Annabelle se sentía sola y que veía en Donna y Angie a las figuras protectoras que nunca tuvo. El espíritu, según ella, no buscaba hacer daño, sino permanecer cerca de quienes le mostraran cariño. Donna y Angie, movidas por la compasión y conmovidas por la historia, aceptaron la presencia de la niña, incluso llegando a hablarle en voz alta cuando entraban o salían del apartamento. Lo que no podían imaginar era que detrás de aquella voz infantil y aquel relato trágico se escondía una intención mucho más oscura y calculadora. Los incidentes no cesaron y la energía del departamento se volvió cada vez más opresiva. Fue entonces cuando las mujeres acudieron a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, una pareja que ya se había hecho conocida en Estados Unidos por abordar casos sobrenaturales desde una perspectiva católica y demonológica. Los Warren concluyeron rápidamente que la entidad detrás de la muñeca no era el espíritu de una niña, sino una presencia demoníaca que había estado manipulando a las jóvenes para obtener su confianza. El espíritu, dijeron, no residía en la muñeca, sino que la utilizaba como canal para manifestarse en el mundo físico. Esta afirmación fue acompañada por una recomendación inmediata: realizar un exorcismo y retirar el objeto del apartamento. El sacerdote católico al que acudieron, el padre Coke, accedió a visitar el apartamento y realizó una bendición general del lugar. No se trataba de un exorcismo formal, sino de un rito de purificación que incluía oraciones específicas, el uso de agua bendita y la invocación de protección contra presencias malignas. Según relataron los Warren, durante la ceremonia la atmósfera en el apartamento parecía volverse más pesada, como si algo invisible se resistiera. Finalizado el ritual, los Warren envolvieron a la muñeca en un saco negro para impedir el contacto visual directo y evitar que, según sus creencias, la entidad utilizara el objeto para manifestar su influencia. La colocaron en el asiento trasero de su vehículo y comenzaron el viaje hacia su casa en Monroe, Connecticut, tomando carreteras secundarias para minimizar riesgos. Ed Warren afirmó que el trayecto fue todo menos tranquilo. El auto sufrió varias fallas inexplicables. En 3 ocasiones, los frenos dejaron de responder momentáneamente y el volante se endureció de forma repentina, obligando a maniobras bruscas para evitar accidentes. En cada una de esas ocasiones, Ed detuvo el coche, roció agua bendita sobre la muñeca y realizó oraciones en voz alta, tras lo cual el vehículo volvió a comportarse con normalidad, al menos por un tiempo. El matrimonio interpretó estos incidentes como intentos de la entidad para impedir su traslado y mantener el control sobre el objeto. Durante años, la muñeca permaneció bajo estricta custodia en la casa de los Warren. Fue colocada dentro de una vitrina especialmente diseñada, fabricada con madera maciza y cristal reforzado para evitar cualquier manipulación directa. En el interior, además de la muñeca, se colocaron crucifijos, medallas religiosas y pergaminos con oraciones escritas a mano. El cristal estaba sellado y en su parte frontal un letrero advertía en letras mayúsculas: precaución, no tocar. Lorraine Warren aseguraba que el encierro no era simbólico, sino una medida de contención para limitar la actividad de la entidad. La vitrina era bendecida periódicamente por sacerdotes y cada sesión se registraba en un diario que aún se conserva. Ese espacio formaba parte del Museo del Ocultismo de los Warren, una habitación que albergaba decenas de objetos asociados a supuestos fenómenos paranormales y rituales oscuros. Entre ellos había espejos cubiertos con tela negra, figuras talladas utilizadas en prácticas de magia ritual y reliquias que, según los Warren, habían sido responsables de tragedias.
La muñeca Annabelle ocupaba un lugar central en esa colección, no por su tamaño o aspecto, sino por la peligrosidad que le atribuían. Con el cierre del museo, el acceso al objeto se restringió por completo, y actualmente solo un reducido número de personas, bajo supervisión directa de Tony Spera, ha podido acercarse a la vitrina. El fenómeno de los objetos embrujados ha sido documentado en numerosas culturas, desde los ídolos malditos de la antigüedad hasta los espejos victorianos que se creía atrapaban almas. En todos los casos, el factor común es la atribución de voluntad o poder a un objeto inanimado. Lo que distingue a Annabelle es la cantidad de detalles documentados y la reputación pública de los Warren, cuya carrera estuvo rodeada tanto de fama como de controversia. Otro elemento que aumenta la inquietud es la persistencia de actividad paranormal asociada a la muñeca, incluso después de su confinamiento. Uno de los casos más repetidos por los cuidadores del museo es el de un joven motociclista que visitó el lugar junto a su novia. Según el relato, el muchacho se mostró incrédulo durante toda la visita, y al llegar frente a la vitrina de Annabelle, comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre las advertencias y sobre la supuesta peligrosidad de la muñeca. En un momento golpeó el cristal con los nudillos y en tono de burla le pidió a la muñeca que le hiciera algo si realmente estaba embrujada. Tony Spera, presente ese día, le pidió que se retirara y le advirtió que no tomara el asunto a la ligera. La pareja abandonó el museo riendo, pero de acuerdo con los testimonios recogidos después, el joven perdió el control de su motocicleta pocas horas más tarde, estrellándose contra un árbol. Fue así que perdió la vida, mientras que su novia, gravemente herida, sobrevivió para contar lo ocurrido. Este episodio ha sido citado en múltiples entrevistas y conferencias, como ejemplo del peligro de interactuar con objetos a los que se les atribuye actividad paranormal, y se ha convertido en parte central de la leyenda moderna de Annabelle. En los archivos originales sobre el caso de Annabelle, conservados por la familia Warren, se incluyen fotografías, grabaciones de audio y documentos manuscritos sobre el comportamiento de la muñeca. Aunque estos materiales no han sido publicados íntegramente, algunos extractos han circulado en medios especializados y conferencias sobre lo paranormal. La autenticidad de estos archivos ha sido debatida durante décadas, pero su sola existencia alimenta la mitología. A diferencia de otros objetos presuntamente malditos, Annabelle nunca ha sido destruida ni exorcizada de manera definitiva. Los Warren aseguraban que hacerlo podría liberar al espíritu o entidad que la habita, provocando consecuencias imprevisibles. Esta decisión ha generado opiniones divididas entre quienes consideran irresponsable conservar un objeto tan peligroso y quienes creen que es mejor mantenerlo contenido y vigilado. Con el fallecimiento de Ed Warren en 2006 y de Lorraine en 2019, el destino de Annabelle quedó en manos de su yerno, Tony Spera, quien ha continuado con el legado de la pareja. Él afirma que la muñeca sigue siendo monitoreada de cerca y que cualquier alteración en su comportamiento es registrada de inmediato. Aunque la vitrina permanece sellada y protegida, Spera ha autorizado en ocasiones que Annabelle sea trasladada para exhibiciones especiales y eventos dedicados al estudio de lo paranormal, siempre bajo estrictas medidas de seguridad y con supervisión constante. En mayo de 2025, la muñeca volvió a ser protagonista, cuando la New England Society for Physics Research organizó el Devils on the Round Tour, una gira por distintas ciudades de Estados Unidos que llevó a Annabelle a apariciones históricas, museos y eventos paranormales, generando una nueva controversia alrededor de la muerte del investigador líder del grupo, Dan Rivera, quien murió repentinamente en su hotel después de presentar a la muñeca en uno de los eventos. Aunque las autoridades descartaron causas criminales, el hecho avivó las especulaciones sobre la peligrosidad del objeto. Es de esta forma que los traslados de Annabelle han generado debate entre creyentes y escépticos, pues algunos consideran que moverla incrementa el riesgo de que la entidad que la acompaña se manifieste con mayor fuerza. El caso de Annabelle se mantiene como uno de los ejemplos más inquietantes de lo inexplicable,
Más allá de las creencias personales, la persistencia del relato, la ausencia de desmentidos claros y el eco cultural que ha generado dan forma a un fenómeno que trasciende lo anecdótico. La muñeca de trapo, que una vez fue símbolo de inocencia, sigue en el centro de una historia que provoca más preguntas que respuestas. Si te gustó este video, déjame saberlo con el pulgar arriba y suscríbete si aún no lo hiciste. Hasta una próxima entrega, donde exploraremos aquello que prefiere permanecer oculto.